La pertenencia a algún grupo es algo extremadamente importante para el ser humano. Desde los tiempos prehistóricos hasta nuestros días, las personas nacen con identidades dadas por sus particulares circunstancias. Pero cuando por alguna razón se produce algún corte en la historia, algún vacío de la identidad, las personas buscan alguna otra identidad e incluso la inventan si es necesario. Esto llevó a todo tipo de desfasajes entre las identidades de un grupo de personas y la historia real de ese grupo de personas. Hay muchos ejemplos de esto. Uno de los más notorios es el de Turquía, que fue formando una identidad basada en la conquista por parte de los turcos selyúcidas. Todos los datos genéticos apuntan a un pequeño aporte de los grupos túrquicos originales, que llegan como máximo al 15% en algunas zonas de Anatolia. La mayoría de los turcos modernos son los descendientes de los distintos pueblos que habitaron esa tierra durante siglos o incluso milenios, tales como los griegos, los armenios y los árabes. Estos hechos no cambian para nada lo fuerte de la identidad turca. Este fenómeno por el cual un pequeño grupo de conquistadores cambia la cultura, el idioma y la identidad de un grupo mucho más grande, se repitió en la historia varias veces. Muy relacionado al fenómeno de la identidad turca está el de la identidad húngara, donde sucedió algo similar. Un pequeño grupo de conquistadores de cultura expansiva y esteparia conquistaron un territorio donde eran superados en número y con el paso del tiempo fueron asimilando a la mayoría. Al igual que en Turquía, el actual territorio de Hungría era un lugar donde confluían varias culturas y pueblos. Latinos, germanos y eslavos convivían en la antigua provincia romana de Panonia. Pero esa gran diversidad parece haber sido una de las razones por la cual un número tan pequeño de conquistadores logró imponer su cultura. El idioma húngaro fue el idioma de la nueva aristocracia, y quienes querían acceder a mejores posiciones tenían que hablarlo. Pero además, al aprenderlo, les hacía más sencillo comunicarse con otros habitantes de la región de distinto origen que también se asimilaron a la naciente identidad húngara. Pero este caso tiene un giro aún más interesante. Muchos húngaros se reivindican también como descendientes de los hunos, algo que no tiene prácticamente ninguna base fáctica, pero que no evitó que fuera aceptada por algunos húngaros modernos. Estos dos pueblos, el húngaro y el turco, muestran esa clase de desplazamiento de la identidad. Tan arraigada es esta idea de descender de los pueblos asiáticos, que incluso hubo una ideología similar al pangermanismo y al paneslavismo, llamada turanismo o panturanismo, que reivindicaba la unión de los pueblos altaicos, que irían desde los japoneses hasta los húngaros, desde los turcomanos hasta los uigures. Pero si en estos dos casos hay por lo menos un atisbo de verdad, hay casos en los que algunos intentan apropiar de los orígenes de otros pueblos. Hay varios ejemplos de esto. Uno muy conocido es el del supuesto origen házaro de los judíos askenazis. Los házaros eran un pueblo centroasiático que construyeron un imperio en la actual Ucrania en el siglo VII. Tiempo después se habrían convertido al judaísmo, y cuando su imperio cayó, muchos de estos judíos házaros habrían migrado al oeste, dando origen a las comunidades judías askenazi. Hoy en día el consenso de los investigadores es que esto no es cierto, que la conversión no fue masiva, y que los que sí se convirtieron no migraron, sino que fueron absorbidos por la población cristiana eslava de la zona. Esta teoría fue popularizada en el siglo XX por Arthur Koestler, con su libro The 13th Tribe. En español se llamó este libro El Imperio Házaro y su herencia. Pero si hay quienes reivindican un origen centroasiático de parte del pueblo judío, también hay quienes se creen descendientes del pueblo bíblico. El israelismo británico fue un movimiento religioso que se basa en la idea de que los pueblos anglosajones eran los descendientes de las 10 tribus perdidas de Israel. Tuvo su auge en la segunda mitad del siglo XIX y se popularizó en el Imperio Británico y en Estados Unidos. Actualmente esta doctrina tiene muy pocos seguidores. Pero no solo algunos británicos construyeron una religión basada en orígenes falsos. Está también el movimiento de los israelíes negros o hebreos negros, que de manera similar se reivindican como los verdaderos descendientes del pueblo judío antiguo. Este movimiento se fundó a fines del siglo XIX en Estados Unidos en una comunidad afroamericana. Con el tiempo se crearon varias vertientes que tuvieron distintas interpretaciones de la idea original. Incluso un grupo de afroamericanos fueron a Israel, donde luego de la reticencia original del Estado y cierta represión, lograron fundar una comunidad que perdura hasta el día de hoy. Hay ejemplos de una alineación casi perfecta entre la identidad y la realidad. La identidad polaca es una identidad muy coherente, por ejemplo. La identidad holandesa también, pero en muchos casos alrededor del mundo la situación es otra. Los movimientos de pueblo, las conquistas, las asimilaciones y otros fenómenos generan un complejo panorama. Latinoamérica es un lugar donde esto es claro. Hubo distintas nociones nacionales y construcciones de identidades. Argentina, por ejemplo, tuvo en puja dos concepciones sobre el ser nacional.
Estaba la concepción que miraba a lo nativo más favorablemente, mientras que la otra veía a lo europeo como la fuente más importante. Ambas concepciones se enfrentaron y convivieron. Por un tiempo los mestizos y criollos fueron reivindicados por la intelectualidad y el Estado, pero luego hubo un viraje a lo europeo. De manera paradójica o no tanto, cuando la Argentina se convirtió en el hogar de millones de inmigrantes, la visión cambió nuevamente y se volvió a reivindicar lo nativo como forma de asimilar a decenas de comunidades de distintos orígenes. Esta asimilación, hay que decirlo, fue bastante exitosa. La visión europeísta volvió a tomar fuerza en la forma de que muchos hablaban de que los argentinos descendían de los barcos. Esto era en gran parte cierto, pero esto también llevó a desestimar el componente nativo, sea criollo, mestizo, indígena o afro. Este componente de la población argentina poco a poco fue haciéndose nuevamente visible hasta ser casi imposible negarlo. Entonces, ¿es falsa la noción de Argentina como país europeo? Por supuesto que no. Millones de argentinos son descendientes directos de europeos, pero esto no quita que otros millones de argentinos tengan ancestros en la población colonial. La identidad argentina que quiera reivindicar solo una de sus raíces es falsa, ya que ambas son las que le dieron forma a este país. Las identidades se irán modificando, algunas se perderán y otras nuevas nacerán. Lo cierto es que el ser humano no puede negar tener una identidad. Parece ser imposible el vacío identitario, y cuando algunos reivindican cierta universalidad propia, es decir, que niegan su propia identidad, esta es en cierta forma una manera de construir aún otra identidad, que los diferencie del resto y que en cierta forma los ponga por encima de los demás. Un chiste muy conocido, popularizado por el filósofo esloveno Slavoj Žižek, cuenta que en una sinagoga un rico comerciante dice: «Dios, a pesar de mis riquezas, no soy nada ante ti». Luego un rabino muy importante dice: «Dios, no soy nada, a pesar de todos mis conocimientos, no soy nada». Por último, un judío pobre dice: «Dios, yo también soy nada ante ti». Entonces el comerciante rico le susurra al importante rabino: «¿Quién es ese que también dice que no es nada?». Y justamente parece ser muchas veces que quienes reniegan de su propia identidad, de hecho construyeron otra, que supuestamente los pondría en un escalón más alto que el resto de las personas. Pero bueno, ¿qué identidad nacional les parece la más pintoresca? Comenten debajo. Pongo me gusta si les gustó y compartan si creen que vale la pena compartir. Gracias a todos por su tiempo y gracias a todos los que apoyan el canal en Patreon. Nos vemos pronto en el próximo video. Saludos.